Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro Cara a cara con el psicópata de Vicente Garrido. El día de hoy vamos a dar inicio al capítulo número 1 que se llama En busca del psicópata. Cuando se supo que uno de los implicados en la masacre del 11M era un magrebí que regentaba un locutorio en el barrio de Lavapiés, los vecinos sintieron una enorme sorpresa. Otro marroquí se lamentaba de que alguien que era apreciado por todos hubiera guardado esos propósitos homicidas que tanto dolor había producido a toda España. A su modo estaba apesumbrado porque ellos, sus vecinos, hubieran podido tratarle y apreciarle. ¿Cómo saberlo? Se quejaba. Nosotros solo podíamos verle su cara, no podíamos ver de dentro de su corazón. La mayoría de los terroristas no son psicópatas, como luego analizaré, pero este lamento acerca de la maldad que esconden los hombres ilustra el peligro de lo invisible, más aún de la impostura que silencia un propósito de destrucción. El psicópata parece un tipo normal, pero es porque nos fijamos en lo que dice, porque tenemos la voluntad de creer a la mayoría de los que forman parte de nuestro entorno, de modo transitorio o permanente, salvo que tengamos razones poderosas para no hacerlo. Ahora bien, ¿qué sucede cuando la persona no solo dice que nos quiere o que nos va a ayudar, sino además resulta alguien que nos atrae, pero en sus planes de dominio no somos sino obstáculos o víctimas? Está claro, se convierte en una grave amenaza para nuestra estabilidad emocional, nuestras finanzas, el orden de nuestro pequeño mundo o incluso nuestra vida. Uno no puede creer que existe esta gente, prefiere imaginarlo en películas y novelas para temerle en la seguridad de su hogar, pero existen y no solo como monstruos del crimen, sino como semejantes a nosotros y que comparten nuestro mundo cotidiano desde la familia al trabajo, desde el arte a la política, que simulan que nos aman y aprecian y que creen en las leyes, en Dios o Alá y que se afanan por ayudarnos y servir a la sociedad. Alguien así es realmente peligroso porque puede instalarse en cualquier lugar y tener un poder relevante, un radio de acción que se extiende anónimamente entre muchas personas que se desconocen entre sí, tanto más cuanto más importante sea el puesto que ocupe en una corporación financiera y de cuyos manejos pueden salir muy perjudicados miles de accionistas que confiaron los ahorros de media vida en la dirección de la policía o en la presidencia de un país, como los ejemplos de Stalin, Hussein y Milosevic muestran de forma cruda e irrebatible. Como mínimo en la vida ordinaria del sujeto corriente, el psicópata le conduce a la desesperación, la depresión y el caos, porque no hay mayor amenaza para quien aspira a querer y ser querido, hacer un trabajo útil y vivir en paz, que relacionarse con alguien que simulando querer lo mismo, pretende en verdad dominarle, ante la mirada atónita de su víctima en el perdedor en quien sufre de veras. Por supuesto, los psicópatas no son los únicos agentes de la maldad y el caos en el mundo. La lista es desgraciadamente muy extensa e incluye a criminales profesionales del submundo de la navaja y el revólver y de las mafias sin fin que pueblan la tierra, fanáticos, desesperados, obsesivos y paranoicos, ambiciosos sin escrúpulos, sin olvidar a los débiles e ignorantes al unísono, quienes gracias a esta temible combinación pueden perpetrar por acción u omisión actos muy dañinos para su familia o para otros, al no defenderlos de amenazas que eran bien visibles o por tomar decisiones que revelaron al fin su cobardía. Sin embargo, hay dos cualidades muy particulares, entre otras, que iré comentando más adelante, que hacen del psicópata a alguien realmente notable, digno de ostentar el título de el sujeto más dañino del mundo. El primero es el ocultamiento y la simulación, la capacidad de fingir lo que no se es, de aparentar propósitos y emociones que no se poseen. El psicópata es un camaleón humano y, como una vez me señaló una víctima, un encantador de serpientes. Según las circunstancias puede aparentar ser un amante abnegado, un padre responsable o un amigo leal. Esta capacidad es tanto más sobresaliente cuanto más integrado esté el psicópata entre nosotros y más anhele su objetivo. Si bien le es también muy útil cuando ha de protegerse de los ataques defensivos de sus víctimas, en este ejemplo tomado de mi archivo personal, vemos con toda claridad este recurso de simulación. La víctima trabaja en una empresa. El psicópata Andrés entra a trabajar con ella hace un año y poco a poco empiezo a darme cuenta de que mis jefes dejan de asignarme tareas de responsabilidad para dárselas a Andrés. Él aprendió todo lo que le enseñé con mucha rapidez y en teoría su labor era la de ayudarme con el trabajo extra que yo no podía hacer, pero más bien estaba ocurriendo lo contrario.
Él empezaba a gestionar los clientes principales y yo me estaba ocupando del resto de la cartera. Un día le pregunté a Andrés que me explicara qué estaba pasando y me dijo que era algo normal, que los jefes querían saber hasta dónde podía llegar y que no me preocupase. Pero todo fue a peor porque poco después, como Andrés no trabajaba de verdad, sino que fingía hacerlo, puesto que pasaba la mayor parte del tiempo hablando con unos y con otros y adquiriendo muebles y otras cosas para su despacho, fui requerido ante mi superior para explicar unas graves carencias en mi trabajo que, según había probado contundentemente Andrés, estaban motivando una disminución ostensible de la productividad en mi departamento. Solo puedo añadir que me confié plenamente ante Andrés, que se ganó mi amistad y que simplemente no podía entender lo que estaba haciendo. Una vez empecé a atar cabos, me propuse explicar de qué modo fraudulento estaba llevando las cosas y empecé a relatar algunos hechos que yo consideraba que reflejaban el auténtico carácter de este empleado. Ante mi nueva sorpresa, mis superiores me respondieron algo así como: sí, ya Andrés nos comentó de qué modo ibas a tratar de desprestigiarle y todo por envidia, porque no soportas tener a alguien brillante a tu lado. Una vez el psicópata alcanza una posición de poder e influencia, alienta con renovada energía su segunda cualidad esencial, su faceta más brutal y egocéntrica, la faz más primigenia de su razón de vivir, que no es otra que obtener el dominio y el control de su ambiente. Es esta su motivación fundamental debido a que está privado de sentir, cuando el trastorno se manifiesta en toda su extensión. Las emociones humanas básicas relacionales como el amor, la compasión, la amistad o la solidaridad, ya que el psicópata no puede establecer una relación auténticamente humana. Simula que lo hace mientras busca controlar y dominar las personas y los sitios en los que él se mueve. Lo que sea su ambiente es algo variable porque depende de dónde esté la víctima o víctimas y dónde se sienta él más particularmente fuerte. En efecto, aunque el psicópata lo es en toda su persona y durante todo el día, en muchas ocasiones canaliza su ansia de dominio hacia un contexto determinado, y en determinados ambientes nada indica que es un sujeto profundamente peligroso. Por ejemplo, el criminal de guerra Mengele, autor de innumerables asesinatos en sus terribles experimentos genéticos, practicados con sadismo entre hombres y mujeres y niños, nunca alentó mal alguno a su familia y recibió su ayuda para escapar durante 4 decenios de los buscadores de nazis. Igualmente, Harold Shipman, el llamado Doctor Muerte por asesinar a 215 personas, 177 mujeres y 44 hombres de entre 41 y 93 años, mediante la administración de morfina en sustitución de lo que debieran ser medicamentos benéficos, jamás dio lugar a ninguna queja entre su familia o amistades. El Doctor Muerte se suicidó en la cárcel en 2003. Por el contrario, el huido de la justicia Antonio Anglés, responsable de la muerte de las 3 niñas de Alcácer, Valencia, en 1992, era un criminal temido por todos, incluyendo a sus novias y a su madre, quien debió soportar su ira y exigencias o atenerse a las consecuencias. No sabemos por qué ocurre esto, por qué algunos psicópatas son implacables con todo el mundo y otros solo en ciertos contextos. Muy probablemente depende de cuestiones como su necesidad y ansia de ser violentos, su capacidad de canalizar ese dominio en un ámbito restringido o la intensidad de su psicopatía. Ahora bien, es importante que se entienda aquí que cuando menciono que el psicópata puede ser brutal y despiadado en un lugar o ambiente determinado, ello no implica que sea normal en los otros ambientes, ya que sus deficiencias y peculiaridades nunca le abandonan, y éstas existen en todo momento. Solo quiero señalar que no ha de ser brutal o especialmente dañino en todos los ambientes donde él se relaciona. Esto es precisamente lo que le confiere una mayor peligrosidad, puesto que ante mucha gente y al contrario de quienes le están padeciendo, puede tratarse de alguien ornamentado en apariencia con numerosas virtudes. Así, si el psicópata restringe su poder destructivo a su propia casa, su labor comienza con la seducción y manipulación de su pareja, hasta que la consigue efectivamente y pasa a convivir o casarse con ella, momento en que la somete como mínimo a terribles abusos psicológicos y muchas veces también a golpes y vejaciones arbitrarios y sin número. Los hijos padecerán igualmente la vida miserable impuesta por el psicópata, mientras que los familiares y amigos de la víctima mostrarán muchas veces una ignorancia absoluta respecto a la auténtica personalidad de aquel. Me escribe María Teresa y me explica lo que sintió cuando se encontró con mi estudio anterior acerca del psicópata, trabajo que le fue remitido por su propio hijo, porque él encontró reflejado a su padre entre esas páginas.
He estado casada con una de esas personas que usted describe en su libro El psicópata. Me casé y solamente cerrar la puerta de nuestra casa me encontré con un ser desconocido. Jamás lo comprendí y mucho menos supe el porqué de sus cosas y sus comportamientos. Sin embargo, sí supe de su falta de sentimientos, por sufrirlo a diario, pues obraba siempre haciendo daño, sin ningún signo de arrepentimiento. Cuando murió me sentí de golpe libre. Fue una sensación que me arrebató y empecé de nuevo a ser alguien feliz. A los 10 años de casada estuve encerrada en un sanatorio de enfermedades nerviosas durante 5 semanas. Quiero decirle que era un hombre muy inteligente, aparentemente muy amable y cariñoso, y admirado y envidiado por los altos cargos en una comunidad autónoma que desempeño. Todavía hoy voy a homenajes y me dan medallas en su honor. En otros casos, el psicópata ansía el poder en su propio lugar de trabajo, pero no es un control que nace del deseo de perseverar en la excelencia laboral, sino de su innato apetito por lograr siervos y acólitos entre sus subordinados, pero también entre sus compañeros y colaboradores, ya que su plan de conquista exige siempre ampliar su radio de influencia, a modo de perímetro de protección construido mediante la manipulación y las amenazas, y cuando los responsables de la empresa son avisados por las víctimas o por observadores perspicaces de la auténtica naturaleza de este sujeto, suele ser una acción tardía, porque aquellos han sido ya intoxicados y engañados por éste, de forma tal que no solo el psicópata no es amonestado o despedido, sino que al contrario, muchas veces resulta premiado con nuevos salarios aumentados y promociones laborales. El ejemplo de Andrés, página atrás, refleja bien este cáncer de las empresas, pero hay innumerables ejemplos como expondré en el capítulo siguiente, dedicado a mostrar la actuación del psicópata en los diferentes sectores de la sociedad, incluyendo las relaciones afectivas y la política. No olvido que la gran popularidad de este personaje se debe a su papel relevante en las novelas y películas de misterio, que describen a enigmáticos e inteligentes asesinos seriales, así que también me ocuparé, como es lógico, de presentar al psicópata asesino, y más ampliamente al tipo criminal o antisocial delincuente. Es cierto que el psicópata como el delincuente más peligroso y reincidente es una realidad avalada por una investigación muy sólida en criminología, y defraudaría a muchos lectores interesados en este ámbito si no me detuviera unas páginas en explorar su mundo y su psicología. Sin embargo, este libro pone el énfasis en las relaciones personales, y si me interesa analizar el crimen en el psicópata es bajo la óptica de demostrar cómo pueden convertirse en asesinos aparentando una normalidad e incluso una felicidad del todo familiar. Sin embargo, es muy importante recordar que el crimen y la violencia delictiva no es una condición necesaria de este trastorno, sino solo de una parte muy pequeña de los que lo padecen, aquella que precisa satisfacer la motivación fundamental, el dominio, mediante actos de gran crueldad y violencia, como es el caso de violadores, asesinos en serie, asesinos profesionales o muchos de los atracadores más violentos. No obstante, es mi convicción que una violencia real y muy destructiva, pero muy oculta, en los tejidos sociales como el maltrato a mujeres y a hombres, aunque en menor número, y a los niños así como a los ancianos, es producto de psicópatas integrados, de miembros no considerados delincuentes o criminales de nuestra sociedad. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Cara a cara con el psicópata, de Vicente Garrido. Los espero el próximo sábado para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escuchar.